Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, habíamos quedado acá en algunas cosas, unas pocas cosas quedaban de la parte teórico de las consultas SQL. Bueno, habíamos visto que con esta filosofía de modelo relacional, una consulta la podíamos usar como parámetro tanto en el from como en el where, ¿no? Pero también la podemos usar en el select, ¿no? En este caso, generalmente son consultas que llamamos, ¿cómo es que sale el nombre? Se me perdió el nombre, que eran las consultas. No me sale el nombre. Pero la idea es que son consultas que generalmente tienen un atributo de la consulta principal. O sea, tengo la consulta principal que tiene un proveedor, ¿no? Y para que esté relacionado con los datos de esta consulta, hacemos una subconsulta sobre cada una de las tuplas de la consulta principal. Por ejemplo, esta selecciona el nombre, ¿no? Y además agrega este dato a los proveedores. O sea, para cada tupla de proveedor va a calcular esta consulta. Y esta consulta lo que va a hacer es, para cada proveedor de esta consulta, va a usar el código de proveedor para contar los productos de ese proveedor. ¿Tá? Entonces, esta consulta lo que me va a dar me va a dar el nombre de cada proveedor y la cantidad de productos que cada proveedor ofrece. ¿Tá? Lo podemos hacer de otra forma, lo podremos hacer como vimos antes con el order y group by, pero también se puede hacer con una subconsulta. ¿Tá? Acá podemos probarlo, ¿no? Tenemos acá nuestra tabla con nuestros datos, ¿no? Y nuestra subconsulta, y ejecutamos. Entonces nos da los nombres de los proveedores y la cantidad de productos que tiene cada proveedor. ¿Sí? Este no. Teníamos acá otro, bueno, un ejemplo, ¿no? Seleccionar columna igual. Esta es otra anotación, ¿no? Algunos sistemas precisan la asignación de este estilo, ¿no? Columna es igual, o sea, se le pone el nombre. Aquí en realidad pusimos as cantidad de producto. En otros ambientes uno tiene que poner cantidad de producto igual y ahí pone la consulta. ¿Tá? Es lo mismo, pero en vez de poner as, hay que poner un igual. Bueno, otro ejemplo. Calcular el valor de la compra de cada orden. O sea, esto es como una factura, una orden de compra, y tiene los ítems, ¿no? O sea, tenemos cada detalle que sería cada línea, y cada línea está vinculada a un producto, y del detalle tenemos que sacar la cantidad, y del producto tenemos que sacar el precio. Entonces tenemos que hacer la suma de precio por cantidad para cada uno de los pares producto-detalles, tales que son el producto y el detalle de una misma línea, ¿no? De una misma orden. Entonces, o sea, le decimos que para cada orden nos calcule la suma de los productos de precio por cantidad. El precio está en el producto y la cantidad está en el detalle, ¿no? Para saber el monto total de cada orden. ¿Sí?
Entonces nos da el número de orden y el monto total, que es la suma de los costos de cada producto multiplicado por la cantidad de productos comprados en cada una de esas órdenes. Bueno, a continuación lo que nosotros vamos a ver son patrones, digamos, cómo resolver cada uno de los tipos de consultas que vimos en álgebra relacional con SQL. ¿Tá? SQL tiene la misma capacidad expresiva que álgebra relacional, pero no tiene todas las funciones. Entonces, algunas cosas las tenemos que componer con operaciones de SQL, ¿no? O sea que eh, las consultas en SQL no se hacen exactamente igual que en álgebra relacional. Entonces vamos a ver todos los tipos para que ustedes tengan elementos cuando tengan que hacer una consulta, buscan cómo se hace y la resuelven. ¿Tá? Bueno, aquí hay un juego de datos que tiene estos valores, ¿no? O sea, aquí crea una tabla R y una tabla S que sirven para hacer los típicos ejemplos de R con operación S, ¿no? Que ya tienen un conjunto de valores predefinidos para que coincidan en algunas cosas y en otras no. Pueden ver este link sobre temas de operadores en álgebra relacional y este es el conjunto de datos también en la base de datos online, ¿no? Que tiene el juego de datos que nosotros tenemos. Y acá tiene una consulta en la cual le está haciendo un join, un producto cartesiano está haciendo, un producto cartesiano entre R y S. ¿Ah? Como tiene que hacer todas las combinaciones, tarda un poco. Y bueno, acá están todas las combinaciones de todas las tuplas de R contra todas las tuplas de S, a modo de ejemplo. Bueno, algunos de estos joins están interesantes que vayan y hagan clic y vean algunas definiciones que están por ahí en internet, ¿no? Bueno, como ya vimos, tenemos el producto cartesiano. El producto cartesiano lo podemos escribir en SQL explícitamente, ¿no? Select los atributos. Aquí lo que estamos haciendo es una proyección, decir qué atributos queremos del producto cartesiano, ¿no? Y from, la tabla de la izquierda, cross join, la tabla de la derecha. O sea, aquí explícitamente estamos diciendo que estamos haciendo un producto cartesiano. La otra opción para hacer un producto cartesiano es simplemente poner un from sin un where. Si no ponemos un where, no hay condiciones. Entonces, como no hay condiciones, lo que se va a hacer es el producto cartesiano. ¿Ah? Entonces, en este caso, estamos haciendo el producto cartesiano. O sea, si vamos a ver este caso, que simplemente select un dato de S y un dato de R, from RS, lo que vamos a tener es todas las combinaciones de los datos de R y S. ¿Sí? Todas las combinaciones posibles. O sea, por ejemplo, tenemos estoy en S, pero y se repite con todos los valores de S. Cuando se acaban los valores de S, el siguiente valor de R dice producto, producto, producto y coincide con todos los demás. ¿Ah? Y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces el producto cartesiano, si lo precisamos hacer, lo tenemos de esa forma. El inner join es el join común, ¿no? O join interno, o tiene otros nombres, pero bueno, es el join interno. Lo podemos hacer con la frase explícita de join interno, ¿no? Donde explícitamente estamos diciendo que estamos haciendo el join de R y S de forma que
queremos las tuplas donde coincidan este atributo de R con este atributo de S, ¿no? Esto trata, FK trata de ser una foreign key y K2 trata de ser una clave, ¿no? O sea, K2 es claves de S y FK2 es la clave foránea de R apuntando a S, ¿no? Ejecutamos eso y entonces nos va a dar los valores donde coinciden, ¿no? Nos da un dato de S y un dato de R en función de esas coincidencias. En vez de hacer inner join, podemos poner explícitamente la condición, así, el where, y nos va a dar exactamente lo mismo. O sea, select rfk2, sk2 from rs de las dos tablas where y la condición de igualdad de la clave foránea con la clave, ¿no? Y el resultado es el mismo. Son dos formas de escribirlo iguales, ¿no? Bueno, acá cambia porque en realidad cambiamos los atributos de... en vez de estar mostrando datos, estamos mostrando los atributos del join, ¿no? Y bueno, vemos que los atributos del join coinciden en las dos tablas. ¿Sí? El natural join es cuando tenemos esos atributos que coinciden, ¿no? O sea, estamos aprovechando que hicimos bien los nombres de las tablas y el único atributo que coincide son, por ejemplo, la clave foránea de un lado y la clave del otro, ¿no? Y todos los demás atributos tienen nombres diferentes. Entonces, en ese caso, no precisamos explicitar las condiciones por las cuales se hace el join y simplemente le ponemos natural join y entonces el join se hace, ¿no? Si vamos al ejemplo, en este caso hay una tabla, un atributo dato que coincide en las dos tablas, entonces el natural join va a elegir ese atributo que tiene el mismo nombre y el mismo dominio para hacer el join. Y vemos que coincide, ¿no? Los atributos de datos, ¿no? En este join lo que nos va a dar son los tuplas de S y tuplas de R, ¿no? Restringidos al atributo dato, en este caso, con natural join. Como el dato es el único atributo que coincide en nombre, van a estar iguales en ambos casos, ¿no? Simplemente para la demostración de eso. Una ¿Sí? pregunta. En Sí. realidad, lo mismo poner natural join o poner R, S, ¿no? Siempre es lo mismo. O no. Tú decís No, si pones... A ver, vamos a este. A ver, si yo pongo natural join acá, lo que me da es el join natural, ¿no? Ahí está corriendo. Bueno, me da el join natural. Y me da unas pocas tuplas, porque son solo en las tuplas en las cuales coincide dato de S y dato de R, ¿no? Porque es el único atributo que tiene el mismo nombre y el mismo dominio, ¿sí? Acá. Si yo acá pongo R, S, como dijimos hace un rato, esto se transforma en un producto cartesiano. Y acá lo que me va a dar es muy diferente. Me va a dar todas las combinaciones de R y S. Entonces yo lo que voy a tener es todas las combinaciones posibles digamos, para para cada tupla de S me va a dar todas las combinaciones de R. ¿Tá? Cuando se acaben, con el próximo valor me va a dar todas las combinaciones de vuelta. Y cuando se acabe esta tupla, ¿no? Me va a hacer todas las combinaciones de vuelta. Acá lo que pasa es que tengo varias tuplas que dicen producto. Entonces acá en CCC me va a dar todas las combinaciones con los R. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, o sea que es el producto cartesiano, entonces.
Es el producto cartesiano, que es el ejemplo este que vimos acá. ¿Va? ¿Dónde está? Lo habíamos visto. O sea, el producto cartesiano lo podemos poner así explícitamente, diciendo R cross join S, ¿no? Y esto me dio, no me dijo la cantidad de tuplas que me dio, pero me dio muchas, ¿tá? Y la otra opción es simplemente poner, así ponemos la coma entre medio, ¿no? Sin un where, sin condición, y acá me va a dar el producto cartesiano también. Cualquiera de esas dos formas me da el producto cartesiano. ¿Tá? Esto pruébenlo, jueguen ustedes, vayan a los links y modifiquen las consultas, a ver qué les da. Hagan los join con otros atributos. Bueno, estas son definiciones en sí, no es que sean un tipo de consulta. En general se llaman X-joins, todas las joins que son por igualdad de atributos, ¿no? O sea, es una forma de nombrar los joins, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en base de datos 2, cuando estamos viendo los mecanismos internos del sistema de base de datos para hacer las consultas, vamos a ver que ahí una cosa es que sea un XJoin, y entonces con XJoin yo puedo utilizar tales o cuales mecanismos para hacer los joins a bajo nivel, mientras que con condiciones yo tengo que usar otros mecanismos dependiendo de cuál sea la condición, ¿no? El theta join en realidad es porque hay una condición más o menos compleja, que puede ser con rangos mayores, menores o funciones, ¿no? En cambio, el de igualdad generalmente es mucho más fácil de resolver. Un self-join es cuando hacemos un join con la misma tabla, ¿no? En este caso estamos usando la tabla S, ¿sí? En ambos casos, pero para poder hacer este tipo de operaciones tenemos que declarar S 2 veces y cambiarle el nombre, ¿no? O sea, declararla con otro nombre. O sea, acá lo que estamos diciendo es que S la renombramos a A y S la renombramos a B, y entonces hacemos un join entre A y B, que en realidad son la misma tabla, de forma que cumplan esto, ¿no? Que la clave 2 sea igual a la clave foránea 1, por ejemplo. ¿Ah? O sea, acá estamos haciendo un join de una tabla consigo misma, pero hay que renombrar para no tener conflictos en la consulta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tá? O sea, estos son tipos de join, ¿no? Es simplemente clasificaciones. Los join que son por igualdad, los join que son por alguna condición, y los self-join o auto-join que son de una tabla consigo misma. Bueno, estas sí son joins de álgebra relacional, ¿no? Además de los que ya habíamos visto. Bueno, vean que el producto cartesiano es con una X, los inner join es el join común con alguna condición, el join natural es el join común, o sea, la moñita. También se usa el asterisco para representar el join natural. Eso debería ponerlo. Así queda también. Que también a veces se usa, se representa con asterisco. Es otra forma de representar el join natural. En la bibliografía aparece. ¿Sí? Bueno, el semi-join, ¿no? Son joins en lo que aparecen sin repartirse las filas de una tabla o relación solamente si tienen referencias con otra tabla o relación. O sea, lo que nosotros estamos haciendo con el semi-join es hacemos el join y
cuando se cumple el join entre las dos tablas, solo mostramos los datos de una de las dos tablas, ¿no? O la tabla izquierda o la tabla derecha, ¿no? Que eso en los hechos se puede hacer con una proyección. Pero en el caso de álgebra relacional es como que hacemos una proyección implícita de atributos de una de las dos tablas, ¿no? Hacemos el join y la proyección está implícita. Por supuesto, álgebra relacional tiene un semi-join. Si ustedes se fijan en el relax, por ejemplo. Relax tiene aquí los semi-join. Tiene el right semi-join y el left semi-join, ¿no? O sea, si yo pongo, no sé, por ejemplo, vivero, join cultivo, ¿no? Resuelvo esto y me da todas estas tuplas, ¿no? Con todos estos atributos. O sea, veo los atributos de cultivo y veo los atributos del vivero, ¿sí? En cambio, si yo pongo un right semi-join, ¿no? Lo que yo voy a ver son todas las que calzaron, sí, también, pero solamente veo los de cultivo. No voy a ver los atributos de vivero. Si pongo un left semi-join, voy a ver solamente el vivero y no veo el cultivo, ¿sí? Pero la cantidad de tuplas, digamos, que se evalúan son las mismas. El tema es que cuando yo hago cultivo, si hago, en este caso, ¿no? Yo tengo vivero y cultivo, ¿no? Y vivero con cultivo, bueno, va a tener distintas cantidades de joins, ¿no? Entonces me da distinto de un lado que del otro. Por eso es que las cantidades varían, ¿no? Pero en realidad está haciendo la misma consulta y me está dando los mismos datos. Lo que pasa es que, por ejemplo, los viveros acá se repiten, ¿no? Mientras que en este caso los cultivos no se repiten. Por eso me dan muchos más. No, perdón. Estos son los viveros. Y yo tengo que poner acá los cultivos. Ahí. Para cada cultivo yo tengo muchos, para cada vivero yo tengo muchos cultivos, entonces en este caso tengo muchos más tuplas, ¿no? Y en el otro me está filtrando los viveros que se repiten. O sea, yo tendría la misma cantidad de tuplas si no fuera que en álgebra relacional me filtra las tuplas que se repiten. Eso. ¿Hasta acá todo claro? ¿Sí? ¿El semi-join? ¿De qué va? Sí, claro. Si nos fijamos en SQL, en realidad no existe el semi-join. Lo que nosotros estamos diciendo es, hacemos un join y nos quedamos solamente con los atributos de la tabla de la derecha o de la tabla de la izquierda, ¿no? Es solamente eso. En realidad, sí, semi-join derecho. A ver. Es eso nomás. O sea, simplemente estamos haciendo un join, o sea, acá en este caso, nos estamos quedando solamente con los atributos de R para todos los que coincida con S. Lo podemos hacer así o podemos hacer un join, ¿no? O sea, con una subconsulta
lo que hace es, se asegura que la clave foránea está dentro del conjunto de claves de S, simplemente, ¿no? Pero esta otra opción lo que hace es muestra los datos de S para el join entre R y S, ¿no? Entonces este es, ¿está viendo? No, está al revés, ¿no? Porque el semijoin, este semijoin derecho. Semillón derecho me da los cultivos. Que esta parte está al revés. Semillón izquierdo. El semillón izquierdo me tiene que dar R. O sea, en realidad, este es este. Y este es este. Estaban nombrados al revés. ¿No? Y entonces son todas las filas de S para las cuales hay un, porque me da el resultado del lado derecho y este me da el resultado del lado izquierdo. Estaba al revés esto. Ahora sí está bien, ¿no? O sea que el left semijoin no hace un join explícito, ¿no? No tiene una función explícita. O, si vemos lo que estamos haciendo, o sea, a ver, acá lo podemos hacer así como este, ¿no? O podemos hacerlo como este, ¿no? Pero el tema de en sí hacer el left semijoin o el right semijoin, acá lo podríamos hacer también de esta forma. A ver. En vez de poner S acá, ponemos simplemente R, ¿no? Y entonces nos va a dar el left semijoin. ¿Sí? Ah, sí, Y sí. podemos hacer este. En realidad, lo que estamos haciendo es hacer una consulta y devolver el lado izquierdo o el lado derecho, nada más. No tiene más misterio. ¿Sí? Entonces, de este lado lo que tenemos que devolver es ese. Ah. En álgebra relacional existe como operación, pero en SQL lo tenemos que implementar así. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es eso nada más. Bueno, uno de los que es complicaditos es el division join o cociente, ¿no? Este es para lo que nosotros estamos tratando de obtener es obtener los R que están vinculados con todas las ocurrencias de S. O sea, yo quiero, por ejemplo, para contestar cosas de este estilo, quiero los estudiantes que, yo qué sé, que están en quinto semestre y se inscribieron a todas las materias de ese semestre, ¿no? O yo qué sé, quiero los clientes que compraron productos de todas las familias de productos que yo vendo, ¿no? O yo qué sé. O equipos de fútbol que hayan jugado con todos los equipos de fútbol de su propia división. Cosas de ese estilo. O sea, yo quiero identificar elementos que están vinculados a todos los elementos de algún grupo. Tienen o mediante una clave foránea o mediante alguna tabla auxiliar que los vincula. Ese es el tipo de
preguntas que yo quiero responder con el division join, ¿no? Y bueno, el division join es complicado de hacer y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos haciendo queremos los nombres de R, ¿no? Que está vinculado a todos los códigos de S, ¿no? Entonces esta es una forma de hacerlo, ¿no? Lo que nosotros queremos son los nombres, ¿no? Tenemos, esta es R y esta es S, ¿no? Vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 S, ¿no? Entonces yo quiero a ver cuál de estos nombres está vinculado a todos los S que están acá, ¿no? O sea, en realidad estoy buscando a Pérez, creo que es el único que está conectado a todos los elementos. López está conectado del 1 al 6 y Gómez también del 1 al 6. Pero el único que está conectado del 1 al 7 es Pérez, ¿sí? Entonces estoy haciendo una consulta que me tiene que dar que Pérez es el que está vinculado a todas las ocurrencias de S. Y está, me da Pérez solamente. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Entonces, si Pérez ya no está en solo una, le sacás solo una, ya no está. Ya no va a aparecer. La consulta esa me va a dar un conjunto vacío. Ahí va. ¿Y profe, qué es lo que hace el count? Bueno, vamos a analizarlo un poquito. Igual yo les recomiendo, a ver si puedo subir esto un poquito para que no moleste el... Carlos y un coso. Vamos a analizar esa consulta. Acá lo que me está diciendo es seleccionar los nombres de el join de R y S, ¿no? Que cumplan que el código de S de R y el código de S sean iguales, ¿no? O sea, es una clave foránea, ¿no? A ese código S que podríamos decir que es la clave de S, ¿no? Y agrupado por nombre, ¿no? Y para agrupar por nombre lo que yo hago es cuento la cantidad de ocurrencias de R. O sea, cuántos valores de R aparecen en el join este. Y después cuento cuántas ocurrencias del valor aparecen en S. Y para aquellos donde coincida es porque está conectado a todos los valores de S. ¿Me explico? Es una Pero forma. pero no se supone que al hacer la división ya hace esa cuenta, digamos, que ya te da todas Sí, las pero además, ocurrencias. sí, vamos a darlo de vuelta. A ver. Si nosotros hacemos así y le select R nombre, ¿no? Y le ponemos acá ¿no? ¿Sí? Lo que nos va a hacer es para cada nombre nos va a calcular cuántas veces ocurre el código S, ¿no?
Entonces lo que nos dice que Gómez ocurre 6 veces, López ocurre 6 veces, Pérez ocurre 7 veces. ¿Sí? Pero ¿cuál es el que ocurrió todas las veces? Bueno, podríamos haber sacado el máximo, ¿no? Pero queríamos saber cuál es el que en realidad coincide con todas las ocurrencias que aparecen en ese. Entonces, lo que nosotros hacíamos era cambiar la consulta, ¿no? Y calcular efectivamente el código de ese, pero quedarnos solamente con el que coincide con la cantidad de ocurrencias de ese. Acá lo que estoy haciendo lo mismo, pero en vez de mostrar el número, lo calculo para cada una de las ocurrencias de los nombres, ¿no? Y me aseguro de quedarme solamente con aquellos que coinciden con la cantidad de ocurrencias de S. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. ¿Tá? Esa es una forma de hacer. Guarda, que depende un poco de las condiciones, cómo tenemos los datos y un montón de otras cosas, ¿no? Y además puede ser que ese tenga condiciones, o sea que no es, quizás no me interesa verificar que cumple con todos los S, sino con algunos S que cumplen tal cosa, ¿no? Entonces acá a veces tenemos que poner más condiciones que se tienen que controlar de los dos lados. No es tan sencillo. Acá hay otra forma de resolverlo, ¿no? Vamos a ver esto. Acá está, es parecido a lo que estamos haciendo. Count, sí, ¿no? Este no me quedó igual que este, a ver qué es este. Porque este es diferente. Este que está haciendo, está seleccionando el nombre y hace un join izquierdo. Si lo que pasa no vimos el join izquierdo. Primero tenemos que ver el join izquierdo, que lo tengo. Es que este lo tendría que haber tenido después. Poner todo el division join al final. Los outer join son los que tienen datos del inner join, pero cuando la fila no tiene una fila de otra relación para vincularse, entonces se rellenan los datos faltantes con alguna condición. Generalmente es con nulos. ¿Tá? Y esto que estábamos haciendo era un left outer join, ¿no? Entonces, en el caso del left outer join, ¿no? En caso de R y S, lo que hace es, cuando hacemos un join, hace el join de R y S, pero para el lado izquierdo, si no hay S, me los va a rellenar con nulos. O sea, mientras coincide está todo bien. Mientras coincide está todo bien. Pero cuando no hay, me da el lado izquierdo y rellena el derecho con nulos. ¿Tá? Entonces acá está haciendo un left outer join entre R y S, ¿no? Agrupado por R, porque siempre me va a dar R, pero no siempre me va a dar los S. Y entonces se cuentan los códigos de S, ¿no? Que tienen que coincidir con la cantidad de S, ¿no? Y que el nombre, la cantidad de ocurrencias de R, coincida con la cantidad de ocurrencias de S, ¿no?
¿Por qué? Porque R podría estar vinculado a otras cosas, ¿no? Entonces, en este lado lo que está haciendo es, hace un left outer join, pero después se asegura que coincida la cantidad de apariciones de el nombre con la cantidad de códigos de S, ¿no? Para que no haya un caso, por ejemplo, donde el mismo nombre está vinculado de repente a otras cosas que no son S o, o u otras situaciones, ¿no? O sea, en este caso justo el Pérez está solo conectado con S, pero supongamos que de repente tuviera, no sé, valores nulos o alguna otra cosa. Entonces, lo que sucedería, en este caso, si tuviera valores nulos en la clave foránea, ¿no? En la consulta anterior nos daría equivocado. En cambio, esta sí nos daría correcto, ¿no? El division join tiene todo ese tipo de cosas que hay que cuidar dependiendo cómo hacemos la consulta, ¿no? Vamos a volver sobre el division join. Si esto tendría que haber quedado, voy a tener que reordenarlo, ponerlo en el otro sentido. ¿Dónde tenemos division join? Empezamos por acá. Entonces, esta es otra forma de hacerlo. Esta es la forma clásica inventada originalmente por Cole, ¿no? Por el que inventó el modelo relacional, ¿no? Acá lo que nosotros estamos haciendo es un par de subconsultas, ¿no? Este anda siempre bien, ¿no? Pero hay que saber pensarlo. Y lo que nosotros estamos diciendo es, yo quiero los nombres de R para los cuales no existe S, al cual no existe un vínculo entre R y S. O sea, lo está pensando por la negativa. O sea, yo quiero el R que está conectado a todos los S, ¿no? Entonces acá lo que estamos diciendo, yo quiero los R para los cuales no existe ningún S para el cual no haya una conexión entre R y S. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? Se entiende. ¿Ah? Entonces, de esta forma, el division join, esta en general no falla, ¿no? Tiene menos problemas. Es más costosa muchas veces que las otras consultas, ¿sí? Pero es más fácil también ponerle otras condiciones, porque a veces yo el R de repente son solamente los estudiantes que están, yo qué sé, o de cierta edad o que están en cierto semestre. Y los S son quizás solo los cursos de cierta cátedra, ¿no? Entonces yo tengo que poner ciertas condiciones. Y por ejemplo, el vínculo de que se inscribieron a ese, capaz que es solamente los que se inscribieron dentro de tal ventana de tiempo. Entonces yo tengo que agregarle condiciones que en realidad se las puedo agregar en el where a cada una de estas, ¿no? Acá en el where puedo decir, bueno, sí, yo quiero los estudiantes, pero los estudiantes que cumplen tal cosa y que no existe select los cursos tales que, y acá pongo que pertenezcan a tal cátedra, ¿no? Y además no existe, y acá el vínculo, por ejemplo, y decir, está el vínculo entre R y S, y que además solamente se hayan inscrito dentro de tal semana, ¿no? Entre tal fecha y tal fecha, ¿no? Ese tipo de cosas en este tipo de consultas son un poco más fáciles de realizar. En los otros es algo más complicado. Todos me dan lo mismo, pues es el mismo juego de datos, ¿no? Entonces la idea del division join con la opción del el doble no existe es seleccionar los R que están vinculados a todos los S, ¿no? Seleccionar los R que cumplen alguna condición R que se vinculan mediante esto, ¿no? Mediante la igualdad de la clave foránea y la clave, y que cumplen alguna condición de R, y a todos los S que cumplen alguna condición de S, ¿no? Entonces la fórmula sería algo así. Seleccionar todos los R de R, ¿no? Como R1, donde, y ahí la condición de R, y además no existe
S de S con alguna condición de S y no existe el vínculo entre ambos. A ver si esto lo vamos a corregir, lo levantamos y lo achicamos un poco para que nos tape la barrita de abajo. Y el vínculo entre, asegurarnos que existe el vínculo entre R y S, ¿no? En realidad es entre R con el vínculo y S con el vínculo, ¿no? Esta página se las recomiendo que la lean un poquito. Es un análisis de un experto en el cual analiza múltiples formas de hacer el division join, ¿no? Y las ventajas y las desventajas y los problemas y las cosas que hay que tener en cuenta para asegurarse que no dé equivocado, ¿no? Y da ejemplos y cosas, ¿tá? Yo se los recomiendo que lo miren un poquito, ¿tá? Va y ve las soluciones de distintos autores, ¿no? Y pone ejemplos, etcétera. ¿Ok? Division join es algo un poco complicado. No es una cosa que, digamos, aparece todos los días, pero cuando aparece hay que resolverla, ¿tá? Y tiene sus particularidades. Bueno, entonces aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? O sea, vean que por ejemplo, estamos haciendo un division join entre R y S, pero solo que los R tienen que estar con la clave tiene que ser menor que 7 o mayor que 14. O sea, son dos conjuntos de clave. O la clave es menor que 7 o la clave es mayor que 14, ¿no? Los elementos de S tienen que decir producto. Los que nos interesan son solamente los que tienen el dato producto, ¿no? Y el vínculo entre ambos es solamente para las claves foráneas que están entre 10 y 15. Solo dentro de ese rango, ¿no? Entonces yo quiero todos los R cuya clave es menor que 7 o mayor que 14 y que está conectado a todos los productos, ¿no? Todos los atributos que dicen producto, ¿no? En S, que son estos, todos los productos, pero que además la clave foránea de K2, o sea, la clave esta también, porque tengo que hacer el join con esto, sea solamente entre 10 y 15, solamente estos, ¿no? Y de esa forma, bueno, tengo los datos de R que cumplen con esa condición. ¿Se entiende hasta acá? Esto tienen que jugar, hacer ustedes sus propias consultas y experimentar un poco. Bueno, acá hay otros ejemplos también. Esto los pueden probar ustedes. Pero básicamente son lo mismo. Este está interesante, porque acá me dice, obtener el cliente que compró todos los productos. Esto es de nuestra cuenta esa de las ventas de productos, ¿no? Que tenía papel higiénico, no sé, pinturas, no me acuerdo. No, este tenía, sí, cosas de limpieza, ¿no? Y acá me dice, seleccionar el código cliente de las órdenes para las cuales no existe código producto, ¿no? O sea, no existe producto para el cual no existe un vínculo entre la orden y el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de consultas lo que asume es que mi cliente tiene que haber comprado todos los productos en una única factura. O sea, acá lo que yo estoy controlando
el vínculo que estoy controlando es que sea entre el código de producto y el número de orden, ¿no? Yo estoy haciendo un select acá que controla que exista un vínculo para todos los productos de cada orden. Entonces yo lo que voy a obtener es las órdenes que compraron todos los productos. O sea, me va a dar los clientes que compraron, fueron un día a la tienda y compraron todos los productos, ¿no? Pero eso me está dejando fuera a los clientes que un día compraron una cosa y otro día fueron y compraron otra y otro día compraron otra, pero al cabo de 2 o 3 facturas compraron todos los productos también. Entonces yo tengo que hacer la consulta de una forma diferente, que esto es un tema importante cuando hacemos el division join, ¿no? Porque ¿qué pasa? A veces cuando hacemos el division join podemos tener dos tablas, ¿no? La R y la S. Pero a veces podemos tener, lo que estamos haciendo es, hay 3 tablas o más entre medio, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, yo tengo el cliente, la orden, el detalle, después tengo el producto, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuántas tablas resuelvo acá en esta conexión, ¿no? Acá, en este caso, lo que vamos a tratar de conectar es el cliente, o sea, vamos a hacer el join entre el cliente, el código de cliente, y el código de producto, haciendo el join con orden y con detalle, ¿tá? Mientras que en este otro caso estoy haciendo el join entre la orden y el producto. O sea, estoy llevando desde la orden al producto. Hago con el detalle solamente. Pero acá yo estoy haciendo desde el cliente, asegurándome que el cliente coincide con este cliente, ¿no? Y el número de orden y el código de producto. ¿Me siguen el razonamiento? Ya quedaron mudos. La impresión los dejó sin habla. Sé que queda una consulta bastante larga con el Division Join. Es que queda larga, sí. Está. A ver, tenemos que aclarar que son las 3 partes, ¿no? Uno es el select, los que quiero seleccionar, where, y ahí el not exist de al que estoy controlando que tenga todas las ocurrencias, ¿no? Y después, la última consulta, lo que se tiene que asegurar es que me conecta. A ver, vamos a ponerle un subrayado acá. El código de cliente, lo que estoy haciendo con esta consulta es que me conecte en este caso me está conectando para la orden, el número de orden, me está conectando el número de orden con el código del producto, ¿tá? A través del detalle, ¿tá? O sea, yo acá extraigo el código del cliente para el cual sus órdenes están conectadas a todos los productos. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo acá, ¿no? Porque, haciéndolo de esta forma particular, que quiero los clientes de las órdenes para los cuales no existe producto al que no estén conectados a través de un detalle. ¿Sí? O sea, este join conecta el código de producto de P, que es con la orden del cliente. ¿Sí?
Mientras que en este otro caso, yo lo que estoy haciendo es quiero el código del cliente, ¿no? Para los detalles, ¿no? Y acá yo lo que estoy tratando de identificar son los detalles, ¿no? Que coinciden con el número de orden del cliente. O sea, acá ya yo estoy vinculando el cliente y los detalles, ¿no? Y acá quiero el código de producto de los productos de forma que el código de producto esté conectado al detalle. Acá yo quiero conectar el código de producto con el orden, detalle y orden cliente. Con este detalle, ¿no? El detalle acá que coincida el detalle y que coincida el número de orden. ¿Tá? ¿Sí? O sea, este número de orden que coincida con el número de orden de acá, ¿no? Del detalle de esta, ¿no? Y el mismo detalle también que coincida con el producto. O sea, estoy vinculando a través del detalle y la orden, este orden y detalle con este producto. Entonces, si yo voy a esta consulta, esta me va a dar un solo vendedor, porque es el único vendedor que compró todas las cosas de una sola vez. ¿Tá? Si yo voy a esta otra consulta, en mi base de datos hay dos vendedores. Hay uno que compró todas las cosas de una sola vez, perdón, dos clientes. Y hay otro cliente que compró todas las cosas en varias facturas. ¿Sí? Sí. Bueno, tá. La idea con esto es, ustedes tienen acá las consultas, tienen los datos, están todos los datos acá, pueden ver cuál es el cliente, pueden ver qué compró, ¿sí? Cuáles son los precios, todas las cosas. Jueguen un poco con estas consultas para experimentar, ya tienen las bases, simplemente hacen clic, lo pueden hacer en el ómnibus, ¿no? Lo pueden hacer si están aburridos en el after party, ¿no? En cualquier lado, los verifican y le agarran un poquito la onda, ¿tá? Porque este tipo de consultas les va a aparecer en el obligatorio, les va a aparecer en el parcial, les va a aparecer. Ya lo vamos a ver. Igual vamos a volver sobre esto un poco después. ¿Ah? Más o menos les quedó un poco de qué va esta cosa del Division Join. Sí, bien. Bien. Bueno, el otro que tenemos es el Outer Join, que son esos que nosotros vimos, ¿no? O sea, yo quiero un join, pero cuando una de las dos tablas no tiene con qué vincularse del otro lado, le ponemos nulos. O sea, si me aparecen las dos tablas, las tuplas de las dos tablas, bárbaro. Muestro los atributos de los dos lados. Pero si hay un lado que no tiene el otro lado correspondiente, ¿no? Acá depende si es left outer join o right outer join o full outer join, ¿no? El left outer join lo que digo es, bueno, la parte de la izquierda siempre tiene que aparecer. Y del lado derecho, si hay, pongo los atributos que hay. Y si no hay, pongo nulos. ¿Tá? O sea, en este caso, por ejemplo, yo hago la consulta, es un left outer join. Si tengo datos, o sea, del lado izquierdo me van a aparecer todos los datos de R, ¿no?
pero del lado derecho, cuando hay join, me van a aparecer los datos de S. Y cuando no hay, me va a rellenar con nulos. Pero del izquierdo me aparecen todos los datos de R. Siempre me aparecen todos los datos de R. ¿Ah? Esto es el left outer join que me da la parte izquierda, ¿no? Por supuesto tengo un right outer join que me va a dar la parte derecha. O sea, me va a dar todos los atributos de S y cuando no hay R me los va a rellenar con nulos. ¿Ah? Entonces me da todos los atributos de S y cuando de la parte de izquierda no hay, me los rellena con nulos. ¿Sí? Para el join que sea, ¿no? Y el full outer join hace lo mismo, pero para los dos lados. O sea, si yo tengo R's que no tienen S, me va a poner los R con nulos. Si tengo S's que no tienen R, me va a poner los S y los R nulos. Si tengo R y S que hagan el join, me va a poner ambos datos. ¿Sí? Y los ejecuto. Y puedo ver que cuando ambos existen, me aparecen ambos. Cuando solo hay R's, me aparecen R's. Y cuando solo hay S, me aparecen S y los otros se rellenan con nulos. ¿Tá? Fíjense que están los símbolos que se usan en álgebra relacional para este tipo de join. Y que Relax no los tiene todos, pero unos cuantos los tiene, ¿no? El left, el right y el full outer join los tiene. Tiene el left semi-join y el right semi-join. Pero, por ejemplo, el anti-join tiene solo el anti-join derecho, ¿no? O sea que no. Acá tiene el division join, lo tiene el álgebra relacional, lo tiene, ¿no? El cociente. Pero no tiene todos los joins posibles teóricos que andan por ahí. Bueno, el anti-join es eso, es un anti-join. Lo que yo quiero que aparezca son los que no hacen join, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el anti-join izquierdo, lo que yo quiero son los S que no se vinculan perdón, en este caso, los R que no se vinculan a los S, ¿no? En el izquierdo, ¿no? Y el anti-join derecho es al revés. Yo quiero los S que no tienen un R relacionado, ¿sí? Entonces, o sea, lo podemos buscar comparando por el null, ¿no? O sea, acá me va a dar los R's para los cuales no hay un S. Vean que algunos de estos ya aclaran, ¿no? Estoy en R, pero no en S. Estos son valores que están hechos para eso, para verificar que hay valores que están solo en una tabla, pero no en la otra. Y tenemos el left join derecho, ¿no? Tenemos los productos, por ejemplo, estoy en S pero no en R. En álgebra relacional, ¿dónde teníamos la tabla de los R y los S? Teníamos una tabla, ¿no? De eso. Así yo lo tengo acá. Hago esto y ya les muestro esto y ya terminamos. Base de datos 1, los prácticos, ¿dónde están? Acá los R's y los S's. Y entonces yo tengo ID. A ver cómo era esto.
¿Qué era lo que tenía? Ahí está. Con ID. Entonces puedo hacer, por ejemplo, el anti-join R con S. Y me va a dar los R que no están vinculados a S, ¿no? Vean que este dice, no estoy en S, tampoco estoy en S, no me vas a encontrar en S, ¿no? Porque son los R que no están en S, ¿tá? No tiene anti-join derecho, tiene solo el anti-join izquierdo, pero bueno, si quieren hacerlo simplemente dan vuelta en las tablas. Este es el anti-join. El full anti-join que me va a dar tanto los R como los S que no están en ningún lado, ¿no? Que es este. Hacemos un corte y seguimos con otro tema. Aquí está implementado con una unión. No, eso no era lo que quería hacer, era este. Y entonces me da los R's y los S's. Vean que lo que me está haciendo, tienen que ser compatibles, ¿no? Las dos consultas para poder hacer el anti-join, el full anti-join. Y bueno, y ya está. Acá lo principal en el fondo es, de alguna forma todos los joins son similares. Lo que hago es, tengo dos conjuntos de tabla, busco los que coinciden, ¿no? Y separo los que no coinciden. Y de esos que coinciden y que no coinciden, tomo alguna decisión de quedarme con ciertos atributos, ¿no? Y quedarme con ciertas tuplas, ¿no? Pero en el fondo, todos los joins son el resultado de alinear filas de dos tablas de forma que los campos de referencia cumplan con alguna condición más o menos compleja y después decidir qué hago con las filas que coinciden y qué hago con las filas que no coinciden. Básicamente es eso, ¿tá? Todo el tema de los joins y con esto más o menos tenemos una introducción de SQL que les da para ver todo el tema. ¿Cuál es la idea de esto? Que lo puedan usar como referencia para las cosas que van a hacer en los obligatorios, para las cosas que van a hacer en el laboratorio, que cuando les pidan algo para hacer puedan venir acá a las transparencias y buscar cómo se hace tal tipo de consulta y cómo se resuelve tal cosa, ¿tá? Yo les pido que los repasen, que jueguen un poco con estas consultas, que esto les va a ayudar un montón para las cosas que van a hacer en el laboratorio y las cosas que van a hacer en el obligatorio y para el resto de sus vidas si van a estar trabajando con sistemas de base de datos. ¿Ok? Y hacemos un corte de 5 minutos que nos pasamos de hora. ¿Sí? Dale. Dale. Bueno.
Bueno, acá estamos de vuelta. Yo no sé si en el tiempo que tenemos dar esta presentación o hay una que está más simplificada que tengo yo por ahí. Enrique, perdona, Sí, capaz que llegué medio tarde, pero el laboratorio de hoy, o es mañana. y laboratorio, sí, tienes razón, ¿no? A ver, ¿cuándo teníamos laboratorio? Tenemos que, a ver si tiene, capaz que tuvo problemas para conectarse. Sí, tenía que ser hoy, el miércoles, sí. 9 menos 10. Estaba esperando que me entregaras la clase en realidad. Tenés que avisarme, porque yo me emociono y empiezo a dar clase y no paro. Como verás, se me pasó. Sí, me mandaste un mensaje acá por WhatsApp y ni lo vi. Sí. No, tenés que decirme, interrumpime, decime, acordate que estoy yo acá y que tengo que dar la clase. Si no me emociono y sigo. Sí, yo me había olvidado, sí, pero es el miércoles, sí, hoy. Bueno, entonces está, tienen, tienen laboratorio. Sí, medio tarde te lo doy. Sí. ¿Te da para la actividad de hoy? En realidad no, porque la idea era terminar el laboratorio 1, pero en media hora no me va a dar el tiempo. Bueno, Sobre todo está, porque lo que nos queda son joins y todo eso que es medio tedioso. bueno, está, está, interrumpime, por favor. Dale. Pues yo me olvido. Ya te va a pasar con la edad. Me olvido y está. Me emociono con las clases y no paro. Bueno, está, sí. Te dejo a ti. Bueno, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo están? Adiós. Bueno, la idea de hoy, como ya lo dije recién, era terminar con el laboratorio 1, que no nos va a dar el tiempo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si mal no recuerdo, con ustedes habíamos llegado hasta el ejercicio 4. No les estoy compartiendo pantalla, por eso no me pueden seguir. Creo que otra vez pasó lo mismo con compartir pantalla. ¿Habrá que hacer la llamada de nuevo o cómo hacemos?
Se le cayó. Ah, mirá. Sí, creo que se colgó. Ah, caramba, A ver, ¿y por qué no lo deja, no deja unir? Otra vez los permisos de compartir será. No, pero es raro porque yo la puse como profesora. Está como... ah, ahí conectó. A ver. ¿Qué pasa? Vamos a probar salir todo como lo hicimos la otra vez, a ver si de esa forma se resuelve, pero no, porque está todo bien, yo tengo bien los permisos, todo. Vamos a salir todos y volver a entrar, a ver si con eso se resuelve. Me conecté del celular porque de la computadora no me deja, no sé por qué. No sé. Es que El ya tema si es íbamos a salir y volver a entrar, que la otra vez hizo magia eso. O sea, cerramos la sesión y volvimos a entrar. que es extraño que haga eso. El tema es que así no les puedo compartir pantalla para que vean. O sea, lo que se me ocurre que podemos hacer en todo caso es que hoy sigas vos y el miércoles que viene tenemos las 2 horas de laboratorio juntas. Bueno, No está sé qué te parece, porque yo mañana tengo que ir presencial a la oficina. Está perfecto. Y hacemos eso. Hacemos Yo así, termino ¿te con este parece? tema. Tengo una versión cortita para hacer una primera introducción a cálculo relacional. Y el miércoles hacemos eso. Tú tomas la clase al Vale. principio. Yo voy a revisar un poco los permisos, algo acá del grupo, pero parecería estar todo bien. Y tú estabas puesta como propietaria acá del grupo. Acá tenés una etiqueta. ¿Por qué tenés una etiqueta? Y no sé qué le pasa, Sí. porque ni siquiera es que me deje entrar, o sea, no me deja. O sea, y cuando compartiste ahí fue que te salió, que te sacó. Sí, sí. O sea, me sacó Sí. y no me deja volver a entrar. Que es lo mismo que la otra vez. Sí. Sí, no sé, medio raro. Yo voy a revisar todo, capaz que deshago y vuelvo a hacer. Y a ver qué es lo que pasa. Entonces yo hago eso, hacemos eso. Yo doy lo que me queda, una introducción a cálculo relacional, que tengo
una transparencia cortita para hacer una introducción de, como yo llamo, no cálculo relacional, porque es tan recortado que hay cosas que no las cumplen. Ahí hacemos así, ¿ok? Y tú Dale, buenísimo. entonces el miércoles los dos temas. ¿Tá? Bien, perfecto. Bueno, Nos vemos el miércoles entonces. Chao. sí, y te lo probamos antes, de repente hacemos probamos el link y eso en algún momento, no sé, me mandás un mensaje o me llamás y hacemos una Dale, prueba a ver. para que funcione, que no haya más problemas. ¿Tá? Bien. Gracias. Chao. Y nada, chao, hasta luego. Algunas cosas están dando problemas, ¿no? Ahora. Sí, están saturados los servicios y ya empiezan a darles problemas a todos. Bueno, entonces vamos a ir por acá. Bueno, esta es una versión de cálculo relacional simplificado. O sea, ¿cómo decirlo? No es cálculo relacional. El cálculo relacional es más complicado que lo que vamos a hacer acá. Lo que voy a hacer es tratar de hacer una simplificación. Esto en realidad, esta presentación lo hice a solicitud de gente en el extranjero que ve mis cursos en YouTube y como que se quejaron de que el cálculo relacional estaba muy complicado. Y no hay mucha forma de simplificarlo porque por la forma de pensar cálculos relacionales es un poco diferente a lo que vieron en modelo relacional. Está relacionado, pero es una forma más abstracta y genérica, con lo cual hay que acostumbrar la cabeza a pensarla con el raciocinio que hay detrás de cálculo relacional. Acá lo que vamos a ver es un cálculo relacional simplificado, ¿no? Que es en el rato que nos queda, ¿no? Por supuesto, es simplificado. Bueno, y entonces asumimos que tienen conocimiento de modelo y álgebra relacional y lógica matemática, cláusulas de Horn, lógica de primer orden, operaciones de conjuntos y todas esas cosas. ¿Sí? Y si no, tienen que repasar esos temas. ¿Tá? Asumimos que más o menos esas cosas se acuerdan de algo de lo que vieron en esos cursos. Y lo primero que hay que detallar es que lo que vamos a ver acá no es cálculo relacional. Es algo que se parece mucho, pero le vamos a recortar un poco de cosas. ¿Por qué? Porque así primero lo podemos hacer en estos 30 minutos, ¿no? Con algunos ejemplos. Pero después vamos a verlo con... Una vez que entendieron esto, vamos a verlo con todos los detalles, ¿no? Entonces... lo que estamos viendo es eso, una versión recortada y simplificada de cálculo relacional, de la cual yo rescato varias versiones, porque por supuesto hay versiones, depende de los autores, cada autor tiene su versión y su notación, pequeños cambios en la notación. Lo que yo traté de hacer es rescatar acá las definiciones más simples, ¿no? Y juntarlas todas, ¿no? Pero eso no quiere decir que si junto todas las simplificaciones en una sola, eso tenga toda la funcionalidad de cálculo relacional. O sea, por lo menos vamos a dejar entrever que esta versión tiene algunos problemas para resolver algunas cosas, porque precisa de otras libertades que nos van a obligar a controlar ciertos casos border que son complicados, ¿no? Pero para la gran mayor parte de las consultas que vamos a hacer, esta versión es bastante adecuada, ¿no? Por supuesto, como esto no es real cálculo relacional, es simplemente una introducción a una versión simplificada de cálculo relacional,
para el público en general, yo lo que les recomiendo es lean un libro. ¿Tá? Pero nosotros vamos a hacer después la presentación de cálculo relacional, ¿no? Pero con esto ya tienen una introducción. Y es en realidad una versión de cálculo relacional de tuplas. Saca algunas cosas del cálculo relacional de dominios que las extraemos para ponerlos en este modelo que nos sirven, pero es principalmente un cálculo relacional de tuplas, de los que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo son nuestras fórmulas? Acá yo elijo una notación que aparte también se parece a la notación que me enseñaron a mí hace unos 40 años más o menos. ¿Sí? O sea, vean que todo esto es muy viejo. Esta teoría, pero en realidad se estaban desarrollando en aquella época, se desarrollaron en fines de los 70, principios de los 80. Y entonces mi fórmula la hacemos entre corchetes y de este lado vamos a declarar tuplas, ¿no? Tuplas con atributos, ¿no? La tupla T con el atributo A, la tupla U con el atributo B, la tupla B con el atributo C. ¿Tá? Un pipe, ¿no? Una línea, que es un tal que se cumpla esta fórmula. Y esta es una fórmula lógica con condiciones entre las tuplas y los atributos de las tuplas declaradas de este lado, ¿no? Yo puedo tener, si tengo tuplas de este lado y atributos, estas tuplas todas tienen que estar declaradas acá. Pero acá podría tener más tuplas que no están declaradas acá, que son parte de joins o de otras condiciones. ¿No? Entonces, TV son tuplas, ABC son atributos, y la fórmula FTV es una fórmula lógica que va a ser verdadera o falsa para cada una de las combinaciones de las tuplas involucradas en la fórmula, ¿no? O sea, para cada uno de los ejemplares. Es como que yo voy a recorrer todas las tuplas, ¿no? Y voy a hacer todos los productos cartesianos, todas las combinaciones posibles, y voy a evaluar para todas esas combinaciones, como estén planteadas acá, que esta fórmula me dé verdadero, ¿sí? Esa fórmula lógica me dé verdadero. Y el pipe este lo podemos evaluar como un tal que, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Esa es la forma que tiene la fórmula lógica, la fórmula en cálculo relacional. ¿Hasta acá todo bien? De vuelta, no es cálculo relacional porque hay un montón de cosas que no estamos manejando de los modelos formales. ¿Tá? Acá estamos asumiendo algunas restricciones en la fórmula y en cómo hacemos la evaluación de este tipo de cosas. ¿Tá? Bueno, eso. Algunas definiciones anteriores son simplificaciones de los modelos de la bibliografía renombradas. La forma específica del resultado es más restrictiva de lo que se presenta aquí, tiene más reglas y restricciones, y algunas de estas otras formas fueron analizadas y comprobadas sus propiedades y deducción y equivalencia con lógica de primer orden. O sea, hay demostraciones de teoremas y cosas de los otros modelos. Este modelo no tiene eso, ¿no? Apenas tenemos la verificación de que podemos hacer algunas de las operaciones, unas cuantas de las operaciones las podemos hacer aquí. ¿No? Bueno, y es un poco diferente a las otras cosas que vimos, ¿no? Así que hay que acostumbrarse a esta abstracción, ¿no? y entender que razonar con cálculo relacional es un poco diferente. Y tenemos que entender que en el fondo es una forma declarativa. Estamos declarando que yo quiero las tuplas obtenidas a partir de el producto cartesiano de todas las cosas que yo definí ahí. O sea, yo voy a definir un conjunto de reglas, de relaciones, tablas, ¿no? Con sus tuplas, ¿no? Y voy a establecer que esas tuplas tienen relaciones con otras tuplas de tal o cual manera. Y eso implícitamente me va a sugerir una especie de producto cartesiano de todo contra todo, e incluso algunas tablas pueden aparecer varias veces en ese producto cartesiano, por lo cual va a ser un enorme producto cartesiano, y de todas esas combinaciones yo voy a rescatar las tuplas que cumplen con la fórmula
y de esas tuplas que cumplen con la fórmula voy a rescatar los atributos que declaro en la parte izquierda de la fórmula, ¿no? Y esa va a ser mi forma de calcular cálculo relacional, ¿no? De vuelta, esto aún así como lo planteo, es una forma simplificada de lo que es el cálculo relacional formal, digamos, ¿no? En esta versión. Pero lo podemos considerar de esa forma. Y bueno, ¿y de qué están formadas las fórmulas de cálculo relacional? Y bueno, las fórmulas están formadas por fórmulas o átomos, estos son distintos nombres, ¿no? Fórmula o átomo, fórmula atómica, son distintos nombres que pueden aparecer en la bibliografía, que por supuesto las fórmulas están formadas por fórmulas o átomos o fórmulas atómicas y así sucesivamente, ¿no? No es que esto sea infinito, pero sí yo puedo tener una cantidad arbitraria de anidamientos de fórmulas, ¿no? Incluso vamos a ver que cuando empezamos a tener muchas tuplas y muchas relaciones, empezamos a tener anidamientos que se pueden hacer un poco complicados. Entonces, no se repite siempre así. Hay algunas fórmulas que me amplían esto porque yo tengo fórmulas que después se separan en dos fórmulas. O sea, una fórmula que adentro tiene dos fórmulas. Todas. ¿Por qué tienen dos fórmulas? Y bueno, porque tienen operadores lógicos, ¿no? Como todas son fórmulas que se tienen que evaluar a verdadero o falso. Verdadero sí, tal tupla con tal atributo cumple que es igual a tal atributo de tal otra tupla, ¿no? Que son las cosas para hacer los joins. O si la tupla, el atributo número de departamento del empleado es igual al número 5 para seleccionar los empleados que son del departamento número 5. Entonces yo preciso tener fórmulas con conectividad, ¿no? Con AND, con OR, o con NOT, o con todas estas cosas combinadas, ¿no? Pero en algún momento tenemos, digamos, fórmulas terminales. En general las fórmulas terminales son que terminamos con una tupla comparando con otra tupla, o un atributo comparando un atributo de una tupla comparando con otro atributo de una tupla. Por ejemplo, acá que el nombre de la tupla T es igual que el nombre cliente de la tupla U, por ejemplo. O comparando contra una constante, ¿no? Asegurarse que el nombre de la tupla T es igual a cliente, ¿tá? Y esto me va a dar verdadero para aquellas tuplas T cuyo atributo nombre sea igual a Enrique, ¿no? Y este otro me va a dar verdadero cuando la tupla T, el nombre, sea igual que el nombre cliente de la tupla U, ¿tá? Son todas fórmulas que me tienen que dar verdadero o falso. Y en función de eso yo voy a calcular con lógica de primer orden el que sea verdadero o no para la fórmula general. Y esa fórmula general se va a aplicar a todas las combinaciones posibles de todas las ejemplares, de todas las tuplas, de todas las relaciones que declaremos. Bueno, justamente, ¿dónde están las relaciones? Entonces, tenemos que en algún momento declarar las relaciones. La mayor parte de los modelos de cálculo relacional, estas declaraciones es una declaración también de verdadero o falso. O sea, yo puedo evaluar si una declaración es de una cierta tabla o relación o no. Pero en este caso vamos a hacer una restricción al estilo de lo que hace Silverchat. Lo que nosotros vamos a hacer es, en nuestras fórmulas van a tener una estructura de este estilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar una tupla que pertenece a una cierta relación. Por ejemplo, existe T perteneciente a R tal que, y la fórmula adentro para que sea verdadera. Todo esto va a dar verdadero para las tuplas en las cuales esta tupla dé verdadero, o la combinación de tuplas, porque esto puede a su vez tener tuplas anidadas, ¿no? O sea, esto lo que va a hacer es funcionar como si fuera un bloque constructivo, ¿tá? Que es un poco diferente de lo que hace el cálculo relacional real, ¿no?
O sea, acá lo que va a decir es, bueno, para todas las tuplas de T, de R, perdón, de la tabla R, voy a verificar f de t, ¿no? Y voy a dar verdadero para las tuplas en que esta fórmula de verdadero, ¿tá? Y voy a dar falso para las otras, ¿tá? No es tanto existencial, no es realmente existencial, sino más bien que estoy declarando la variable t. En los hechos, al declararla, para cualquier valor que exista, existe y ya está, ¿no? Entonces eso, es muy diferente de lo que hacen otros modelos relacionales donde la fórmula da verdadero si existe al menos un ejemplar para el que la fórmula dé verdadero. Nosotros estamos usando este existencial, pero en realidad es para declarar la tupla y entonces que se evalúen todos los ejemplares de la tabla en esa tupla. O sea, se vaya procesando uno a uno y se verifique si cumple o no cumple con la fórmula. ¿Hasta acá me siguen más o menos? ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, entonces en sí lo que quiere decir es que la fórmula va a dar verdadero para cada tupla para la que f de t se evalúa verdadero, que es diferente a lo que se hace en cálculo relacional verdadero, ¿tá? Pero esto nos permite ya hacer algún tipo de fórmula, ¿no? O sea, si yo quiero t de a, el atributo a de t, el atributo b de u, el atributo c de b, ¿no? Y yo declaro a t perteneciente a la relación R, u perteneciente a la relación S y b perteneciente a la relación B, todo esto me va a dar verdadero acá, me va a devolver los atributos, me va a devolver una tupla que está compuesta por el atributo A de t, el atributo B de u, el atributo C de B, para cuando esta fórmula dé verdadera. Y esta fórmula va a dar verdadera para el producto cartesiano de t, u y b, en que esta fórmula da verdadera, ¿no? O sea, esto se va a evaluar para todas las combinaciones de t, u y b posibles, de todos los ejemplares que tienen las relaciones R, S y B, ¿no? Y para las que devuelve verdadero, entonces me va a mostrar, va a extraer los atributos de esas y me los va a poner acá, y eso me va a generar un conjunto de tuplas que son el resultado de esta consulta. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Si no hay ninguna que dé verdadero, Sí, sí. me da falso y entonces me va a devolver el conjunto vacío, ¿no? Me va a devolver una relación vacía, ¿no? De vuelta, esto es un poco diferente de lo que hace cálculo relacional normal, pero es para hacer una introducción de cómo pensarlo, ¿no? O sea que le vamos a poner un poquito más de complejidad a la próxima clase. Y bueno, y los cálculos relacionales, los otros tienen el cuantificador universal. Pero cuando lo veamos van a ver la complicación que es el cuantificador universal. Porque ellos piensan que el cuantificador universal está dado en todas las tuplas del universo. Por eso lo llaman cuantificador universal, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer un cuantificador local, y ahí yo lo saco del libro de Silberschatz, ¿no? Que esto nos simplifica un montón de cosas, ¿no? Entonces acá el para todo lo vamos a usar para todo t perteneciente a R. O sea, estamos declarando la tupla t, pero esta fórmula nos va a dar verdadero solamente si el para todo nos da verdadero para todas y absolutamente todas las tuplas de la relación R. Esta fórmula nos da verdadero para todas esas tuplas, ¿sí? Entonces, acá ya estamos restringiendo T a solamente esas tuplas, ¿tá? ¿Me siguen hasta acá? Esto nos permite hacer algunas cosas, nos permite hacer cosas como el cociente, ¿no? La division join, pero nos puede complicar algunas cosas, porque
a veces nos hace difícil seleccionar las tuplas. ¿Cuáles son las tuplas? Porque de repente yo no quiero todas las tuplas de R, sino quiero las tuplas de R que cumplen cierta cosa, ¿no? Y así como está definida esta fórmula, nos complica eso, ¿sí? Y nos va a obligar en este modelo a hacer subconsultas que en cálculo relacional verdadero no hay, ¿tá? O sea, digamos, este es un cálculo relacional diseñado por mí para hacerlo más simplificado, y entonces es diferente del que hay por ahí, ¿tá? Entonces, este para todo anda bien para unas cuantas cosas, pero hay ciertos casos en los cuales este para todo tenemos que hacer algún truco para poder usarlo, ¿tá? Bueno, entonces, nuestra fórmula para todo t perteneciente a R f de t está acotada solo a tuplas de R. O sea, es igual que el existencial, ¿no? Que el existe. El existe, lo que estamos diciendo es t es para todos los t que pertenecen a esa relación, ¿no? Y que se verifique f de t. En este caso es para todos, y el f de t tiene que ser verdadero para todos para que esta fórmula dé verdadero, ¿sí? Bueno, por supuesto, la evaluación de las bibliografías recomendadas interpreta esto de diversas formas diferentes, precisa de explicación más compleja que después vamos a ver, ¿tá? Vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo de no cálculo relacional, ¿no? Yo tengo una tabla país que tiene el nombre del país y el código de país. ¿Vieron esos códigos de 2 letras? ¿No? Por ejemplo, acá dice Uruguay y de este lado dice UY, ¿no? Y el nombre de idioma. De este lado dice, yo qué sé, español, y acá dice ES, ¿no? Es un estándar ISO. O sea, pueden ir a buscar, hay tablas estandarizadas para el código. Pero yo quiero identificar en un país todos los idiomas que se hablan, ¿no? Entonces tengo todos los países, todos los idiomas, y tengo una tabla habla que dice qué país se habla qué idioma, ¿no? Y entonces quiero obtener justamente eso, el nombre del país y el nombre del idioma. Y entonces digo, bueno, P perteneciente a país, I perteneciente a idioma, H pertenece a habla. Vamos a levantarlo un poco para que no nos moleste el cuadrito ese. Si no nos molesta. ¿No? Y entonces, lo que yo verifico, yo quiero de todo el producto cartesiano de país, idioma y habla, quiero aquellos en los cuales el código de país coincide, en el país coincide con el habla, y el código de idioma del habla coincide con el código de idioma del idioma, ¿sí? Simplemente eso. Entonces, de todos los productos cartesianos, de todas las combinaciones que yo tengo de las tuplas de país, de idioma y habla, en realidad voy a rescatar el nombre del país y el nombre del idioma para aquellos que cumplen con esta fórmula, ¿sí? Lo cual me va a dar el nombre de cada país y qué idioma se habla en ese país, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Entonces, cada uno de estos podemos interpretarlo como que es verdadero si dentro de todos los R, de todas las tuplas de la relación R, ¿no? Hay al menos un ejemplar o valor que hace que la fórmula sea verdadera, si no es falso, ¿no? Y ese valor es el que nos va a dar verdadero y para el cual vamos a juntarlo con los valores de la fórmula que están afuera, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Enrique, una pregunta, Sí. perdona que te interrumpa. ¿Esta, Sí. ¿Esta presentación está en tu carpeta en el Drive? No, no está en mi carpeta, pero esta charla está en YouTube. En YouTube está. Yo la pongo en el Drive, ¿tá? Pero acuérdense que esto no es cálculo relacional, es una cosa simplificada, es para hacer una introducción y después ver todas las cosas que esto
en que esto es diferente del modelo de relación. Yo la pongo ahora la pongo en la carpeta. ¿Tá? Y bueno, vamos a tener que cortar porque se nos acaba la hora, ¿no? Y ustedes seguramente tienen clase ahora en la próxima hora, yo también tengo clase. Y la seguimos mañana, ¿sí? Dale, Nos vemos. Bueno, nos vemos. Chaucito. Nos vemos. Profe. Chao.